inicio de esta exposición son unos collages que son del año 77. Cogía revistas, en esa época se publicaba en Cuba una revista que era Correo y Colonia, y ahí tuve que adaptar todo eso, coger pues una fotografía de un polaco o una polaca y convertirla en una figura media picasiana, media cubana también a la vez, porque yo siempre he hecho una fusión entre, entre Picasso y nuestra cultura, ¿no? Mi cultura, que es la cubana, ¿no? En esa época yo estudiaba escultura y hacía esculturas que eran cubistas. Pero también me dio por empezar a pintar porque la escultura para mí tenía un proceso muy lento de realización y necesitaba, las ideas mías iban mucho más allá en el tiempo, o sea, entonces tenía que buscarme una manera de realizar más rápido los conceptos que tenía en la cabeza. Y empecé a pintar y a dibujar, y sobre todo a dibujar. Y los primeros collages que hice picasianos, pensando ya en Picasso, son del año 77, es lo más viejo que hay aquí en esta exposición. Después hay una evolución, hay trabajo de varios años. Están basados todos, tenía yo un folleto que sacaban de habitaciones para vender muebles y eso estaba todo vacío. Eran el mueble y el espacio de la habitación, puede ser una cama, puede ser una cocina, un comedor, y eso lo guardé un tiempo porque esas cosas a mí se me van produciendo por procesos, ¿no?, de acumulación y después yo lo voy soltando, ¿no? Y empecé a poblarlo con figuras de Picasso, con figuras de la realidad actual, con algunas cosas de arquitectura, le abría ventanas, o sea, que el espacio se me hacía distinto, o sea, creaba un espacio y hacía otro. Bueno, estando en Cuba en el 18 se conmemora el aniversario de Juan Rulfo a nivel mundial y yo quería dedicarle una serie. Y empecé a recortar todo el libro y a pegarle fotos y armar todo un tinglado ahí arriba de la fotografía de Juan Rulfo. Y casi todo tenía que ver también con la cosa mexicana y Picasso, ¿no? El libro era en blanco y negro y yo le puse color a las fotografías esas de Juan Rulfo, que tiene que ver mucho con Pedro Páramo, ¿no?, por el mismo cantar de destrucción y construir, que es la vida, que es la muerte, ¿no? A mí lo que me interesa aquí es mezclar las culturas. Mezclo la cultura maya, la cultura egipcia. Predomina mucho un elemento que se repite en mi obra, que es la flecha, y es uno de los elementos más importantes que tiene el hombre a través de su historia. Cojo las figuras griegas y yo lo que hago es también distorsionarlas. Unas esculturas que tienen un movimiento clásico, yo las pongo horizontal y juego con ese movimiento, ¿no? Aparecen tentáculos que pueden ser de pulpos. Yo tengo mucha referencia en toda mi obra sobre la cultura en general, ¿no? Y sigue lo mismo, los planos con la figura delante siempre, ¿no? Es una figura que dentro de esa figura hay mucha riqueza de matices, de colores. En 1999 me cae en mis manos un libro sobre heráldica en Aragón. Y a partir de ese libro se me ocurre la idea de hacer una heráldica sobre el Guernica de Picasso. La idea fundamental era que mis acuarelas a color era el contrapunteo en blanco y negro del Guernica de Picasso. Y ahí empieza todo el desarrollo de la heráldica. Y para mí tiene un gran valor en ese sentido de juego, de color, y sobre todo con acuarela, ¿no?, que quita un poco toda esa gravedad que tiene el Guernica. Que realmente es un cuadro donde yo procuro hacer una copia de la señorita de Aviñón. Una vez que la vi en vivo, me impresionó mucho y ese fue el cuadro que me enseñó realmente a pintar.
Una vez que empecé a hacer la copia, empiezas a descubrir que parece un cuadro fácil de pintar y fácil de hacer cuando tú lo percibes, pero cuando te metes en el cuadro y en las pinceladas, en los tonos, en los matices, es cuando tú descubres, y yo me descubrí como pintor en este cuadro, ¿no? No es una copia que está terminada, que yo considero también que las Señoritas del Millón de Picasso tampoco están terminadas, y quise también dejar ese principio, ¿no? Una vez que aprendí a ver los colores, los matices que hay en cada figura, hay un matiz de carne diferente, y eso tienes que preparar bien la paleta para lograr todos esos efectos, ¿no? Y encima de eso, toda la mezcla que hay de cultura celtoibérica y después con la cosa africana, ¿no? Donde aquí predomina la línea y el estallido de color. Y entonces este cuadro realmente lo he realizado, que esto es una serie que hice con espátula, o sea que es un cuadro que tiene muchas texturas, lo que es la línea fuerte, esa es la línea más gruesa, más fina, que eso es lo que da profundidad en la obra. Y después hice todo ese estallido que como van convirtiendo en alegría, que es la parte hasta que se descomponen, ¿no? Que es una gran fiesta, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver ahora un cuadro que titulo Contrapunteo cubano con el Guernica, donde lo fundamental es unir un poco mi cultura con el Guernica. Sobre todo, primero parto de que el formato sea distinto al de Picasso. Para mí esto es como una gran marcha del Guernica, por eso está horizontal el cuadro. El cuadro es mucho más metafísico que el Guernica de Picasso. Aparece el color, aparece también el collage, porque está la figura dentro de la figura. Y aquí hay una cosa muy curiosa, está la patrona de Cuba, otro el Leguá, y entonces estos Leguá yo también los asociaba con los bocetos, he puesto estatuas donde aparecen cosas africanas con sus ojos, aparece un perro por aquí, y hay una perspectiva, hay muchas perspectivas aquí de diferentes planos, y entonces aparecen estos elementos del chivo, que son los rituales en Cuba, cuando se hace una ofrenda al santo, y aparezco yo aquí, entonces en la otra parte aparece Picasso, por eso es un contrapunteo. Y entonces en este caso yo aparezco pintando el Guernica dentro del Guernica de nuevo, ¿no? Con todos los elementos aquí. Lo que más me interesaba era cambiar la perspectiva, y entonces a partir de un plano, que puede ser un plano rojo, un plano, a partir de ese plano pues lograba figuras, las encerrabas en cuadrados y le ponía sombras. La profundidad estaba dada por tamaño, se alejaba unas, se agrandaban otras. Yo cogía los elementos y los repartía en ese espacio, entonces yo creaba espacios que no son reales, que son cubistas realmente, ¿no? Siempre me enfrento al lienzo y no sé lo que voy a hacer. Tengo ideas, una idea muy clara, que pueden ser 2 o 3 líneas, 2 colores, un color, una forma determinada, y todo eso se va transformando. Por eso siempre considero que la obra es un poco un proceso casi de collage.